Siento mucho, pienso que no había sonido. Bueno, amén. Aquí estamos nuevamente. Un saludo cordial para todos mis amados hermanos. Dios los bendiga. Es un gusto poder compartir en este día la palabra del Señor. Y como les decía hace un momento, el día de hoy hemos recibido nuevas indicaciones directivas de parte del gobierno belga. Amén. Para poder retomar nuestros servicios dominicales y podernos congregar como tal. Entonces, este domingo estaremos dando más información en cuanto al protocolo o la forma como se tiene que llevar a cabo nuestras reuniones dominicales, pero ya es un gozo, es una alegría poder retomar nuevamente el tiempo de congregarnos, porque la palabra es clara, ¿verdad? Nos enseña que no podemos dejar de congregarnos, ¿no? A pesar de todo lo que estábamos viviendo, nuestra oración, nuestro clamor es de poder nuevamente retomar el llamado profético de la iglesia, que en parte es el congregarse. Pero no quiero ir más adelante sin antes darle gracias a Dios, sin antes bendecir su nombre aquí desde la ciudad de Bruselas, en Bélgica. Nos encontramos con un tiempo agradable, ¿sí? Un tiempo de calorcito, poco a poco está empezando el verano y un tiempo favorable. Pienso que espiritualmente es un tiempo, no pienso, a través de la palabra de Dios creo, tengo fe firmemente que es un tiempo favorable para la iglesia. Pero me gustaría orar y bueno, aprovechar antes de empezar a orar, saludar a mis hermanos que en este momento están siguiendo la transmisión. Un abrazo a cada uno de ustedes, que el Señor le bendiga. Paz a todos. Amén. Padre de la gloria, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad, por tu grande gracia, Señor, por esa misericordia que extiendes día tras día a nuestras vidas, que no la merecemos, Señor, que no somos merecedores de ella, pero tu palabra es clara de lo que tú sientes por nosotros y es amor. Dice que de tal manera amaste al mundo entero, Señor, que enviaste a tu Hijo único para que nadie se pierda, para que todos tengamos vida eterna. Rey de la gloria, gracias, papá. No hay palabras para agradecerte, no hay expresiones para agradecer ese gran amor, Señor, el cual tú nos has dado. Lo has demostrado, Señor, con hechos, mostrando siempre que amas a la humanidad, que amas tu creación, que amas lo que has creado a pesar de nuestra indiferencia, Padre del cielo. En este día, Espíritu Santo de Dios, te pido que tomes el control de mi mente, mi corazón, mis pensamientos, mis labios, Señor. Sean sometidos a tu poderío, a tu reino, a tu gobierno, para que mis palabras, bendito Rey de la Gloria, sean sazonadas a través de tu Espíritu Santo y que no salga ninguna palabra desde el fondo de mis emociones y de mis sentimientos, Padre. Que todo sea dirigido por tu Espíritu Santo para que en esta noche podamos aprender, podamos escuchar, Padre Celestial, tu palabra y que juntos, Padre del cielo, podamos en esta noche ser bendecidos a través de tu hermosa palabra. Edifícanos, transfórmanos, confróntanos, Padre Celestial, a nuestra persona, Señor. Que no quede nada escondido, Señor, delante de ti. Que tu palabra nos desvele, Padre Celestial. Que tu palabra, Señor, nos exponga delante de ti, Padre, para que nuestras vidas puedan cambiar y seamos, Señor amado Dios, la imagen de tu Hijo amado Jesucristo, que seamos la imagen de tu Hijo obediente, que fue en obediencia hasta la cruz. Rey de la gloria, te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, así es, un fuerte saludo. Amén, gloria al Señor. Así, aquí estamos, mis amados hermanos, bueno, compartirles un poco en medio de estos tiempos que hemos tenido de cuarentena, este tiempo de confinamiento. Hemos tenido momentos maravillosos para entender la palabra. Se ha desatado una ola impresionante de estudios, de tantas cosas hermosas de las cuales hemos podido recibir, el tiempo de estudiar, el tiempo de leer la Biblia, el tiempo de buscar la palabra, la presencia de Dios. Hemos tenido ese tiempo que ciertamente creo que a muchas personas nos ha hecho bien el tomar el tiempo
dejando un poco de lado tantas actividades, tantas cosas y enfocarnos, concentrarnos en la palabra de Dios. Así que ha sido un tiempo maravilloso. A nivel mundial, pastores, ministerios se han movilizado con el único y solo propósito de exaltar al Señor. Y uno de esos propósitos es el salir de la ignorancia espiritual, en la ignorancia a la palabra de Dios. Son dos cosas importantes que la iglesia debe entender, que no podemos vivir de una forma ignorante. Ignorancia quiere decir ignorar, quiere decir no prestar cuidado a lo que la palabra de Dios nos enseña. Hemos tenido tantas dudas, muchas veces nos preguntamos si es que la palabra me permite, es que el Señor me permite hacer esto, es que estoy en la voluntad de Dios, es que estoy haciendo bien lo que estoy haciendo. Todas estas cosas y estas preguntas se encuentran y tienen una respuesta muy firme en la palabra de Dios. Toda pregunta que usted pueda tener, cualquier duda que usted pueda tener, hermanos, le aseguro que si usted busca y escudriña las palabras, ciertamente va a encontrar respuesta. Después es a usted y a mí de obedecer o no obedecer. Ya después es tu problema y mi problema el obedecer o el no obedecer a la palabra de Dios. Pero ciertamente no podemos vivir de una forma ignorante, ignorando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, hermanos, es la voluntad misma de Dios para nosotros. Amén. Entonces, quisiera empezar este pequeño estudio o palabra haciéndote una pregunta que me hice yo esta semana. ¿Por qué predicas? ¿Por qué predicas el Evangelio? ¿Cuál es tu motivación? ¿Por qué te sientes tan firme en las cosas de Dios? ¿Por qué te sientes con esa fuerza para poder levantar tu voz y asegurar que estás en el camino correcto? Sí, una particularidad importante en la vida cristiana son las dificultades que vivimos día tras día, ¿verdad? Pareciera contradictorio, y digo pareciera porque no lo es, ciertamente. Vivimos siempre la vida cristiana, la vivimos con obstáculos, dificultades, siempre se presentan problemas, siempre se presenta una cosa inesperada, otra cosa, pero creo que al igual que yo, seguimos con esa misma fe, ¿verdad? Yo sigo con esa misma fe. Yo he vivido momentos difíciles, al igual que usted también, pero nada me ha desanimado. ¿Por qué? ¿Cuál es esa motivación? ¿Cuál es ese anhelo de seguir persistiendo, avanzando, cuando sabemos que las cosas muchas veces se ponen muy difíciles, ¿verdad? Hay momentos donde uno se dice, Señor, pero no es que dude, no es que no crea o no es que no confíe en ti, pero estoy viviendo un momento difícil. Y esto me lleva al libro de Hechos, a donde he estado reflexionando a través de las escrituras, de lo que hemos podido leer en los capítulos, a partir del capítulo 12, donde el apóstol Pablo emprende el ministerio, donde el apóstol Pablo, y no solamente el apóstol Pablo, otras personas como Timoteo, como Bernabé, que viajaron, incursionaron en el primer viaje misionero. Y vemos que a partir de este momento el apóstol Pablo toma su papel, toma la palabra que Dios le dio, toma el legado que Dios le dio y lo hace, hermanos, pero con una fortaleza, lo hace con un tremendo confianza en Dios y no siempre siendo fácil. Sí, un saludo a mi querida hermana Miriam, un abrazo mi querida Miriam, un abrazo grande para ti. Entonces, vemos que en medio de todo esto, el apóstol Pablo toma el llamado que Dios le dio y nunca dependió del momento que vivió ni de la dificultad que vivió. No veo ni una sola vez en todos los capítulos que he leído en el libro de Hechos una sola queja del apóstol Pablo. Nunca se quejó. Y te puedo asegurar que lo que él vivió,
lo que él pudo experimentar en el ministerio, no fue cosa fácil. No fue nada fácil. Su mismo pueblo, su misma nación, lo rechazaba, lo aborrecían. Siempre quisieron matarlo. Si hubiese sido por ellos, ciertamente lo hubiesen encerrado en una cárcel para que nunca saliera. Y lo intentaron muchas veces, lo apedrearon, lo llevaron a la cárcel, lo llevaron ante jueces. Y siempre vemos a un apóstol Pablo enfocado en el llamado que Dios le dio. Y no solamente al apóstol Pablo, Bernabé también fue atropellado por aquellos judíos que siempre estaban allí para hacer contra al ministerio que Dios le había llamado. Y esto me hace pensar, era la pregunta que yo le hacía al principio, ¿qué te anima a perseverar? ¿Cuál es la motivación que tienes para no abandonar, para seguir frente a tanta dificultad? Es cuando tú y yo tenemos claro el llamado que Dios nos dio. Tenemos claro cuál es nuestro final. Tenemos entendido cuál ha sido el llamado que Dios ha puesto en nuestra vida y entendemos el por qué pasamos dificultades y momentos tan duros y difíciles que ciertamente muchas veces no somos quien para decir si me lo merecemos o no lo merecemos. Pero yo sé que hemos vivido momentos muy difíciles. Pero como les digo una vez más, el apóstol Pablo, pasando por todas las cosas tan difíciles que pasó, nunca se olvidó ni se desanimó del llamado que Dios había puesto en su vida. El apóstol Pablo como tal y aquellos que trabajaban con él sabían que no había marcha atrás. Todos los que trabajaban con el apóstol Pablo en el ministerio del evangelismo sabían que sus vidas estaban expuestas a la muerte. La última vez que les prediqué, la última vez que les hablé del libro de Hechos, a través del capítulo 17, los últimos versículos donde leímos del 16 en adelante, vimos la pasión tan grande que el apóstol Pablo tenía y el rechazo que el apóstol Pablo sentía hacia el pecado y hacia la abominación. Solamente quiero leer momentáneamente en el capítulo 17 del libro de Hechos, el versículo 16. Quiero leer esto que dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. El peor error que nosotros como cristianos podemos cometer en el llamado que Dios nos ha dado es volvernos insensibles. Es volvernos insensibles, anestesiarnos en lo que sucede a nuestro alrededor. Cuando ya no nos importa defender la verdad, cuando en el llamado que Dios ha puesto a nuestra vida, tú empiezas a decir, no pasa nada, no es grave, ¿quieres hacer eso? No importa, tranquilo. Dios conoce tu corazón, Dios sabe cuándo te va a llevar, Dios sabe cuándo te va a traer al camino. Cuando usted y yo dejamos de sentir el fuego, el celo por la presencia de Dios y el respeto, hermanos, ciertamente vamos a ir a una derrota y ciertamente vamos a llegar a perder la pasión por predicar y por defender la palabra de Dios. A mí me encanta el rey David decía, Señor, el celo de tu casa me consume, el celo por tu casa, porque no entren cosas que vayan a lastimar o que vayan a ofender tu presencia. Cuando usted siente de esta manera, en el llamado que Dios ha puesto sobre su vida, ciertamente, hermanos, hay una fe ferviente. Cuando usted le desagrada el pecado, cuando usted está en desacuerdo con cosas que tal vez sus hijos quieran ver en la televisión, o cuando usted está en desacuerdo con cosas que usted ve en su trabajo, allí donde tú estés, cuando chocas en ese ambiente espiritual, ciertamente aún hay fervor por el evangelio. El apóstol Pablo, impresionantemente, llega a la ciudad
llega en esta parte, en el capítulo 16, él se encontraban pasando en este segundo viaje, incursionando, entraron a Macedonia, hablando de Europa. No solamente incursionaron en Macedonia, después fueron a visitar ciudades por ciudades. Empezaron a ir, la primera parte fue en Filipos, la primera ciudad, después se encontraron en Tesalónica, después se encontraron en Berea, y en cada lugar donde ellos iban, establecían un lugar, un altar, una congregación, grupo de personas que empezaban a buscar del Señor. Y cada vez, en cada lugar que usted pueda encontrar aquí en el libro de Hechos, el apóstol Pablo, con aquellos que trabajaban con él juntamente en el ministerio, y si hago mucha elocuencia o mucha referencia al apóstol Pablo, es porque es el personaje principal de una manera al cual se le entregó claramente el llamado de predicar a los gentiles. Y es donde podemos ver que él nunca, hermanos, nunca se sintió derrotado. A mí esto me llena de fuerza, me llena de gracia. Es verdad que nosotros como seres humanos no podemos estar a la altura de Cristo, porque Jesucristo, impresionante, nunca pecó, nunca falló. Pero esta semejanza del apóstol Pablo me hace entender que yo como persona, tú como persona, como hombre, mujer, no podemos doblar nuestras rodillas sin rendirnos. Quiero decir, no doblemos nuestras rodillas para rendirnos, sino doblamos nuestras rodillas para orar y para buscar al Señor. Nunca el apóstol Pablo, hermanos, estando en las situaciones más difíciles y periles, nunca se sintió derrotado. Y yo pienso que es por esto que el Señor le entrega esta misión tan grande a él de predicar en lugares complicados. El apóstol Pablo nunca llegaba a iglesias a predicar como hoy por hoy. La gente es fácil, voy a predicar, invítame a predicar a tu iglesia, ¿verdad? Voy a predicar a una iglesia, es fácil. Literalmente lo que hacía el apóstol Pablo era ir y entrar en iglesias. Hoy, haciendo una similitud, él iba a sinagogas, y hoy podemos hacer una similitud diferente. Podemos decir que era como si él fuera a iglesias católicas. Entraba a una iglesia católica y empezaba a debatir con aquellos que enseñaban y explicaban allí el evangelio. Usted puede entender esta parte, es impresionante, ¿verdad? Él nunca iba a iglesias, no, que quiero ir a predicar a una iglesia como apóstol, no. Lo que él hacía como apóstol era ir, presentarse literalmente en sinagogas. Siempre llegaba a las sinagogas. Las sinagogas no tenían la misma doctrina que el apóstol Pablo. Y él llegaba primeramente a los judíos. Iba ciertamente primero a los judíos. Pero recuerde, no estaban en Israel. Se encontraban en medio del imperio romano, donde habían diferentes ciudades de las cuales habían judíos, pero también estaban mezclados con otras razas diferentes. Aquí podemos ver el apóstol Pablo, están incursionando en Grecia, se encuentran en Grecia, y en el capítulo 18 vamos a encontrar unos pasajes interesantes. Corintio, ¿qué le dice usted a la ciudad de Corintio? ¿No le recuerda, verdad, la epístola que el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia que se llama Corintios? De verdad, él les escribe a esta iglesia de los Corintios, que ciertamente se convirtió en una congregación muy compleja, en una iglesia donde abundaba el pecado, donde habían tantas correcciones que el apóstol Pablo era contundente al hablar. Hacían de algo sagrado como era la Santa Cena un ejemplo, algo para reunirse solamente, como decía el apóstol Pablo, solamente se reúnen para comer, pero esa no es la Santa Cena. En muchas ocasiones el apóstol Pablo tuvo que exhortarlos con dureza, con firmeza, porque siempre tenían tendencia a alejarse de la palabra de Dios. Pero aquí el apóstol Pablo se encuentra por primera vez en la ciudad de Corintio, y vamos a ver algo lindo que sucede, porque encuentro que debemos leer la palabra de Dios también, porque es importante. Entonces lo invito al capítulo 18 del libro de Hechos, algo
hermoso está por acontecer. Cuando leí esta palabra me quebrantaba el corazón, porque ciertamente todo lo que hacemos, hermano, usted que me está viendo, todo lo que tú haces, lo haces y Dios te está viendo. Y Dios está tomando en cuenta lo que estás haciendo, para bien o para mal. Todo lo que tú hagas en tu trabajo, en cualquier lugar donde vayas, los ojos del Señor, si eres un hijo de Dios, si te haces llamar hijo de Dios, hija de Dios, el Señor nos está viendo, a mi persona y a ti también. Y Él sabe en qué momento nos tiene que animar. Vea conmigo al libro de Hechos, entonces capítulo 18, versículo 1 en adelante. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue ¿a dónde? A Corintio. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Trabajaban juntos. El apóstol Pablo no está hablando de trabajo del evangelio, está hablando de trabajo de labor. Era un trabajo, una labor que él hacía para sustentarse. Y dice en el versículo 3, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿De acuerdo? Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Amén. Ahora, como siempre, no faltaban aquellos que hacían oposición a lo que el apóstol Pablo decía. Y en el versículo 6 dice, pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En los momentos más complicados, en los momentos más difíciles, valga la redundancia, debo decir que llevamos 2 años en el ministerio con mi esposa, la pastora de la iglesia, juntamente con el anciano, su esposa, la profeta, y obviamente con los hermanos que hacen parte del ministerio también, que debo recalcarlo, que han sido de gran bendición. Pero somos relativamente una iglesia joven, de 2 años, y en los momentos más difíciles, más abrumadores, cuando tú necesitas que Dios te anime a seguir, he aprendido a tomarme muy en serio esas palabras que Dios nos ha dado. He aprendido a escuchar a la voz de Dios. He aprendido no solamente a escuchar, pero a obedecer a lo que el Señor quiere que haga. Recuerdo, y eso es algo que tengo muy claro en mi mente, no se trata de lo que yo quiero hacer. No se trata de lo que mi vida o mis expectativas o mis proyectos. Se trata de lo que Dios quiere hacer a través de mi vida. Se trata de lo que Dios quiere hacer a través de mi familia. Si es algo que hemos comprendido en mi casa con mi esposa, es que tenemos un llamado.
de parte de Dios. Y ese llamado se ha forjado en la casa primeramente. Y hemos aprendido a obedecerle a Dios en nuestras flaquezas, en nuestras debilidades, en nuestras angustias, en nuestros temores. Hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. Hermanos, yo entiendo que no es fácil predicarle a un familiar muchas veces. Entiendo que no es fácil muchas veces hablarle a personas que están cerca de ti de las cosas de Dios. Entiendo que muchas veces ni siquiera tus propios hijos, tu propia familia te quiere escuchar. Lo entiendo porque he vivido esta parte del ministerio. Y ciertamente trae desánimo muchas veces a nuestra vida. Trae cansancio, muchas veces nos sentimos frustrados. Pero hermanos, cuando entendemos el propósito de Dios, cuando entendemos el porqué y cómo Dios quiere hacer las cosas, más allá de nuestros propios anhelos y nuestros propios deseos, aunque sean buenos, si no están coordinados a la voluntad de Dios, si no están coordinados a la palabra de Dios, por más que yo quiera, no va a suceder, no va a acontecer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se mueve, obra, opera en la vida y en los corazones a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, en los momentos más angustiosos, estas palabras que el Señor le dice al apóstol Pablo me llegan, me quebrantan mucho. Al escucharlas hoy, es por eso que cada persona tiene que tener una relación personal con el Señor. Hemos aprendido a vivir de la predicación del día domingo, de las oraciones del pastor, de las oraciones de una hermana, de un hermano. Pero si no tengo una relación personal con Dios, nunca voy a escuchar la voz de Dios. Porque Dios te habla en lo secreto, Dios te habla en lo íntimo, Dios te habla en la relación que Él tiene contigo. Y cuando esa relación es palpable, cuando esa relación se ve, se hace sentir, ciertamente, cuando sientas que ya no puedes más, cuando sientas que las fuerzas se agotan, que ya no tienes el ánimo, el deseo de seguir, el Señor te va a hablar. Aunque no estoy hablando del apóstol Pablo, porque a ningún momento él se sentía mal. Esto lo impulsó. Y yo pienso que cuando Dios te dice a ti, no temas, sino habla. Y este va a ser el lema para nosotros en este año, en esto que queda de año, porque ciertamente Dios está con nosotros y no tenemos que temer. Este es el año del evangelio, el año del evangelismo, perdón. Este es el año del evangelismo, este es el año donde vamos a cosechar almas, donde vamos a hablar, no vamos a tener temor, no nos vamos a callar, no Señor, no nos vamos a callar, no nos vamos a intimidar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sencillamente Dios, nuestro Señor, está con nosotros y nadie nos podrá tocar, nadie nos podrá hacer mal. ¿Por qué? Dice el Señor, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y ciertamente hay muchos que necesitan del Señor. Amén. Hay muchas personas que necesitan en este tiempo de la presencia de Dios. ¿Y quién es el medio? ¿Quién es la persona que va a ocuparse de predicar? Si no eres tú y yo, si no somos nosotros. Dios, lo he hablado muchas veces, Dios no se mueve en las cantidades, Dios no se mueve en grandes cantidades. Dios no se mueve, quiero decir, en el aspecto de que Dios no utiliza cantidades para hacer algo. Dios necesita una persona, uno solo, o una sola persona, una mujer o un hombre decidido, que se para firme en la palabra que Dios le dio y no teme y habla con denuedo. Recuerda, el día viernes estuve hablando de el predicar el evangelio de Dios con denuedo. La gente tiene que ver más que palabras, tienen que escuchar, más que palabras, tienen que ver la mano de Dios sobre tu vida. Y cuando las personas ven la mano de Dios sobre ti, en tu testimonio, en tu casa, en tus hijos, ciertamente cuando prediques, cuando levantes tu voz, cuando proclames el Señor, vas a ver la manifestación de la gloria y el poder de Dios. La iglesia tiene un llamado profético,
La iglesia no se puede callar ante las circunstancias. En cada circunstancia que los apóstoles vivieron, nunca se rindieron. Y eso es algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que temer. Es la palabra de Dios que todo aquel que mete las manos en el arado no puede volver atrás. Cuando tú te responsabilizas, cuando tú tomas una responsabilidad, cuando tú tomas una autoridad que Dios te la ha dado, que Dios te dijo, este es tu llamado, esto es lo que yo he puesto en tu vida. Hermanos, vendrán vientos, vendrán mareas, vendrán dificultades, pero no te muevas. No te muevas de donde Dios te ha puesto. No te salgas del llamado de Dios en tu vida. No permitas, hermano, que las circunstancias, el desánimo, la dificultad te saque del llamado de Dios. No permitas bajo ningún momento, ningún motivo, por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por la familia, por el trabajo, por el dinero. Nada puede hacer que el propósito de Dios se mueva en tu vida. Una de las otras preguntas que me hacía el día de hoy y que quiero hacerte también, ¿te ha faltado algo en estos tiempos? ¿Es que hay algo que te haya faltado en medio de estas circunstancias difíciles que hemos vivido? ¿Qué te faltó? ¿De qué Dios hizo que te hiciera falta? Si bienaventurado el varón que confía en el Señor con todo su corazón, ciertamente nada nos faltará. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿De qué tengo necesidad que Dios no pueda cumplir? Hermanos, el apóstol Pablo, siendo un hombre de Dios, viviendo momentos difíciles, trabajó. Vemos claramente que trabajó cuando se encontró con Priscila y Aquiles. Ciertamente, trabajó. Él no se vio solamente diciendo, bueno, voy a predicar y voy a vivir solamente de lo que... No, trabajó. Él no es el mismo apóstol Pablo que dice que el que no trabaja, que no coma. Entonces, es importante entender, y con esto no estoy diciendo de que no es malo de que un siervo de Dios pueda ser bendecido por la iglesia. Claro que no. Pero nunca podemos pretender, nunca podemos tener la esperanza que Dios nos va a hacer millonarios, porque el corazón del hombre siempre tiene tendencia a alejarse del propósito de Dios. Entonces el apóstol Pablo y ninguno de los apóstoles fueron prosperados como la prosperidad que la gente habla el día de hoy, que los predicadores predican el día de hoy. ¿Tuvieron prosperidad? Claro que sí. Tuvieron salud, fueron bendecidos, nunca les faltó nada. Dios se ocupó siempre de darles el sustento. Pero la prioridad de estos varones de Dios, de estos siervos de Dios, siempre fue el legado que el Señor les había dado. Predicar la palabra de Dios. Y es lo que nosotros debemos hacer. Esa es la responsabilidad de la iglesia. La iglesia es responsable de lo que acontezca en su ciudad. Es nuestra responsabilidad aquí en Bélgica y en Bruselas, donde estamos ahorita, que tenemos que orar por la ciudad y tenemos el deber como iglesia de traer luz en medio de las tinieblas. ¿Cuál es esa luz? Una iglesia puede hacer que una ciudad cambie. Una iglesia puede hacer que un barrio cambie. Una iglesia puede hacer temblar las mismas estructuras del infierno, porque la iglesia no es vencida por la maldad. La iglesia se le otorgó la autoridad para tener todas las cosas sometidas bajo sus pies, porque el Señor Jesús lo dijo. Entonces, como iglesia, tenemos todo lo que necesitamos para poder avanzar y crecer. No seremos los perfectos, no seremos los más santos, pero sí seremos aquellos que obedecen al Señor. Y al leer estos pasajes, hermanos, me anima, me da fe, me levanta, me da fuerza de creer que en medio de cualquier circunstancia, el Señor tomará el control de nuestras vidas. Y cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará.
La iglesia se tiene que preparar porque ciertamente viene un nuevo tiempo, viene una nueva política, se va a establecer una nueva política a nivel mundial. Es claro poder ver que el Papa en estos últimos tiempos ha ganado mucho terreno y ha conquistado mucho terreno, pero es necesario que todo esto acontezca, dice la palabra de Dios. Ciertamente, todo se está preparando en un ambiente muy sutil, en un ambiente muy camuflado para traer un nuevo orden mundial. El hecho de que lo que ha acontecido en este 2020 ha hecho temblar a las naciones y se han dado cuenta lo vulnerables que son, se han dado cuenta la fragilidad que tienen, y entonces, como lo dice en el libro de Daniel, habrá una unión de barro con hierro que será frágil, que será muy frágil, que será donde será golpeada cuando caiga la piedra, la roca que será cortada del cielo. Cuando el Señor ve esto, dice que el Señor le muestra esto a Daniel a través del rey Nabucodonosor, cuando el Señor le muestra lo que va a acontecer en el fin de los tiempos. Y esa roca que va a ser el atordecimiento de todas las naciones, es nuestro Señor, perdón, Jesucristo. Él es el Señor, Dios Todopoderoso. Perdón. El que hará temblar ciertamente las naciones. Yo no he conocido o nunca he experimentado algo aparte de lo que yo experimento cuando puedo orar. Nunca me ha dado ninguna otra cosa me ha podido dar ese sentimiento, esa sensación, esa certitud al momento de doblar mis rodillas y orar a Dios. La oración, hermano, usted que me está viendo, ciertamente usted lo ha experimentado. La oración mueve circunstancias imposibles a nuestras fuerzas. Yo sé que usted lo sabe. La oración, hermanos, ha hecho cosas que ningún hombre natural puede alcanzar y puede hacer. La oración es la que rompe con enfermedades a través del nombre poderoso de Jesucristo, a través de sus llagas somos sanos, dice la palabra de Dios. Es la oración la que cambia situaciones de las cuales usted ha intentado cambiarlas en su fuerza, pero cuando usted ha doblado sus rodillas y ha perseverado, ha visto el cambio, el poder de Dios a través de la oración. Entonces ese es el papel de la iglesia. Ese es el papel firme que la iglesia tiene que hacer en estos últimos tiempos, en este tiempo donde ciertamente nuestra redención está cerca. Porque lo que se avecina, lo que se está acercando a pasos gigantescos, es ciertamente, hermanos, la venida, el evento universal. La venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Recuerde que seremos llevados a la presencia de Dios. Esa tiene que ser nuestra esperanza. Por eso les digo, ¿qué te mueve de tus convicciones? ¿Qué es lo que te hace seguir firme en el Señor? ¿Qué es lo que a través de tantos años en el Evangelio te ha mantenido constante y a pesar de las dificultades te ha permitido continuar? Es la convicción, es el creer, porque ciertamente la vida cristiana no es fácil, pero tenemos en Cristo Jesús la fortaleza, porque la palabra de Dios nos dice que en el Señor Jesús somos más que vencedores en nuestro amado Señor Jesucristo. Es allí donde está nuestra victoria, es allí donde está nuestra fuerza. Por eso viene este tiempo, viene este momento, cuando el Señor nos da esta palabra, y esta palabra es un lema para nosotros como iglesia en medio de este tiempo. En el libro de el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 9, donde el Señor nos dice: no temas, sino habla,
y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y dice la palabra de Dios en el versículo 11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles que la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombre y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Versículo 17. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sostenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiendo rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Amén. De esta manera, que en el recorrido del apóstol Pablo, vemos que hizo diferentes ciudades y siempre se encontró con los judíos de su propia tierra, de su propia nación, de su propio lenguaje, contrariando siempre lo que él quería hacer, porque siempre va a haber oposición. Lo dije en la última enseñanza. Si tú quieres saber si estás yendo en una buena dirección, quieres saber si estás en la voluntad de Dios, pues vas a tener siempre persecución. Siempre. ¿Por qué? Porque estás yendo en la buena dirección, porque estás caminando en la voluntad de Dios. Y cuando tú caminas en la voluntad de Dios, estás yendo en contra de los planes del infierno. Y ciertamente el infierno se levantará contra ti, contra mí, para acusarnos, para levantar falso testimonio, para hacer que nuestra fe decaiga. Pero nosotros, como hijos de Dios, sabemos cuál es nuestro destino. Amén. Tú sabes cuál es tu destino, amado y amada mía. Tú sabes cuál es el destino tuyo y mi destino. Nuestro destino es estar en la presencia del Rey de Reyes, Señor de Señores. Hoy más que nunca me siento tan firme en mi fe al estar en la palabra de Dios. Y cuando digo esto, lo digo con respeto y con reverencia. Que Dios me libre y me guarde. Pero creo tan firmemente lo que la palabra de Dios nos ha venido hablando durante años y años, miles de años. La palabra de Dios siempre, hermanos, nos ha dicho la verdad y lo que acontecerá. Y estamos viviendo los primeros versículos del libro de Mateo, capítulo 24. Ciertamente estamos viviendo estos tiempos. Mire lo que está aconteciendo ahorita en Estados Unidos. Todo por la falta de amor, por la falta de sensibilidad. Que un ser humano tenga que morir de esta forma, como murió este hombre, por un sentimiento deshonesto y de desagrado. ¿Por qué? Porque en la iglesia y mismo en el mundo el hombre no sabe utilizar el poder que Dios le da. Cuando un hombre no sabe utilizar el poder que Dios le da y la autoridad que Dios le da, siempre se va a abusar de la autoridad que se le ha delegado. Por eso tú y yo tenemos que tener mucho
momento, hermanos, de utilizar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. No se trata porque yo soy pastor, que yo tengo que tener a la gente en esclavitud. No es mi papel. No puedo yo como pastor ciertamente tomarme atribuciones a las cuales no me pertenecen. Yo he sido ordenado por el Señor y a Él tengo que rendirle cuentas. No fue que Dios me dio y haz lo que tú quieras con lo que te he dado. No, yo tengo una responsabilidad, mi persona, todos aquellos que trabajan en una iglesia, que forman parte del servicio en una iglesia, que administran, escuche bien, un administrador no es lo mismo que un dueño. Un administrador entiende, sabe que todo lo que hace lo está haciendo para alguien y tiene que rendir cuentas. Y ese es mi llamado el día de hoy para cada uno de nosotros. Saber que debemos rendir cuentas al Señor, que debemos rendirle cuentas a Dios. Amén. Ya quedándome algunos minutos, quisiera aprovechar para decirle a la iglesia que este domingo estaremos dando información del lugar donde nos estaremos congregando. Ciertamente, gracias a Dios hemos encontrado un lugar, gracias al Señor tenemos un espacio donde es un lugar en el cual está dedicado al servicio de Dios, y estaremos dando cualquier clase de información a partir del día de esta semana que viene, ¿de acuerdo? Seguiremos compartiendo con otra iglesia. Pienso que es tiempo de unirnos para poder continuar creciendo. Es tiempo de buscar la unidad, porque en la unidad encontramos la fuerza. Amén. Así que estaremos dando una información bien concreta, cómo vamos a desarrollar los servicios en cuanto a lo que se dice también de parte del gobierno, porque es importante pues tomar en cuenta estas recomendaciones. Pero ciertamente la iglesia ha vencido, la iglesia seguirá venciendo. Así que nos estaremos reuniendo, congregando de aquí a muy poco, gloria al Señor, y estamos muy felices. Yo por mi parte me siento muy contento como pastor de la iglesia, sabiendo de que el Señor ha tenido el control de todas las cosas, que Él nos ha permitido este tiempo para crecer, para avanzar, para continuar. Y si algo puedo tomar del apóstol Pablo es verdaderamente entender, hermanos, que no hay vuelta atrás, que cuando una vez tú has tomado una responsabilidad en el Señor, no hay por qué volver atrás. Como hijos de Dios, tenemos un llamado de parte de Dios. Y yo quiero ser obediente hasta el final de mis días, hasta el final de mis tiempos, hasta cuando Dios lo tenga determinado. Voy a ser obediente a su palabra, a sus mandamientos, con mi esposa, con mis hijas. Quiero rendirle toda mi vida, todo mi corazón a Él. Dios lo sabe, Dios conoce mi corazón. Y solamente al leer estos versículos, estos capítulos, me llena de emoción, me anima, me quebranta, me da fuerza, y entiendo verdaderamente que pase lo que pase, Bélgica, Bruselas, y declaramos que en Bélgica completamente la gente conocerá una iglesia, como dice la palabra de Dios, que resplandece, que irradia luz, que trae luz en medio de las tinieblas. Amén. Así que estamos al pendiente, hermanos. Cualquier pregunta, cualquier inquietud que usted pueda tener, hermanos, estamos para bendecirle, estamos para animarle. Así que les animo con todo mi corazón para que usted pueda avanzar, para que usted pueda crecer en el Señor. Y en estos tiempos, hermanos, anime a su familia, anime su casa, levantemos nuestras voces en clamor y pidámosle al Señor en medio de estos tiempos, en oración, en ruego, en ayuno, clamándole a Dios, amén, por este tiempo que se viene encima, porque ciertamente viene una cosecha.
seremos parte de esa cosecha aquí en Bélgica. Seremos parte no solamente de los que cosechan, sino también de los que podrán disfrutar de los frutos de la cosecha. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que algún día sembramos con lágrimas, siempre dice la palabra de Dios que recogeremos con llanto, pero de alegría, de gozo. Amén. Mis amados hermanos, un fuerte abrazo, que Dios les continúe bendiciendo. El día de mañana el anciano estará dando el estudio también, seguimos con el estudio. El día viernes mi persona también estaré, seguimos transmitiendo el tiempo que nos queda aún de poder de poder congregarnos. Estaremos aún trabajando de esta forma, pero por otra parte, déjeme decirle que estamos contentos de lo que Dios va a hacer. Estoy convencido de que viene un avivamiento grande a esta tierra. Amén. Vamos a orar y darle gracias al Señor por este momento. Padre de la gloria, Señor, te damos gracias en este instante, bendito Rey, por tu amor, tu fidelidad y tu misericordia. Bendito Rey de la gloria, Señor, te quiero exaltar, glorificar, mi alma te bendice, mi alma te alaba, Padre Celestial. En medio de este tiempo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, por sus hogares, su familia, Señor, sus casas, Padre Celestial, por el trabajo, por todo aquello, Señor amado Dios, que tú has estado haciendo en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendícelos, guárdales, Padre Celestial, que tu palabra, Señor amado Dios, llene cada vida, cada corazón, y que durante este tiempo, Señor, podamos seguir creciendo y avanzando, Padre Celestial. Te doy gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Entrego este momento en tus manos, dándote así, Padre Celestial, Señor, todo el honor, toda la alabanza y toda la gracia a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Un fuerte abrazo, mis amados hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y de aquí a pronto nos estaremos viendo con la ayuda del Señor. Amén. Dios los bendiga. Bendiciones.